Los musulmanes bloquearon la ruta de la seda que llegaba hasta Asia, y por esto Europa no podía comerciar especias. Así que el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón se dispuso a buscar una nueva ruta para llegar a Asia. Colón creía que navegando al oeste desde Europa podría llegar a dicho continente, pero al llegar el 12 de octubre de 1492 estaba en América. Fue así que los viajes de Cristóbal Colón marcaron el comienzo de las relaciones entre Europa y América. La conquista española del continente americano se llevó a cabo en tres etapas. Número 1. Conquista y ocupación al Caribe. Comenzó en 1506, poco después del primer contacto entre españoles e indígenas. Se inició la conquista y posterior colonización de las islas del Mar Caribe. Este proceso terminó en 1519. Número 2. Conquista de los grandes imperios. En 1519, Hernán Cortés exploró las actuales costas mexicanas y decidió recorrer el interior de las tierras aztecas. Avanzó hacia la capital azteca poniendo en práctica una estrategia que consistía en realizar acuerdos y buscar aliados entre las poblaciones sometidas por los aztecas. Aprovechando su resentimiento, conquistaron sus tierras con la colaboración de dos pueblos enemigos. Mientras los españoles conquistaban el imperio azteca, en 1531 Francisco Pizarro partió con 200 hombres de la ciudad de Panamá, con el objetivo de conquistar las tierras del sur en las que se hallaban grandes cantidades de oro y plata, donde se encontraba el imperio inca. Este lugar estaba pasando por una serie de problemas internos. El inca Huayna Cápac había fallecido y esto provocó una guerra entre los sucesores del trono, Huáscar y Atahualpa. Cuando los conquistadores llegaron, la guerra había terminado con el triunfo de Atahualpa. Luego los españoles lo derrotaron y conquistaron el imperio. Número 3. El control de las zonas periféricas. En 1550 se inició el periodo de conquista de las llamadas tierras inferiores o periféricas, es decir, aquellos territorios que no tenían recursos atractivos para los conquistadores como minas de oro y plata. Si bien estas regiones tuvieron una escasa importancia para la corona, sirvieron para consolidar el poder económico de España en América. Conquistar un territorio desconocido no es fácil. Las expediciones requerían grandes cantidades de recursos, como barcos, armas, ropa, animales y hombres. Para afrontar los gastos y reducir los riesgos, la corona española y los particulares interesados se asociaron. Esta asociación consistía en que mediante un contrato llamado capitulación, el rey de España autorizaba explorar, conquistar y administrar un determinado territorio a una persona a quien nombraba adelantado. El adelantado tenía el derecho al botín y a repartir tierras indígenas entre sus hombres. Conseguir el dinero necesario para financiar la travesía era la tarea de los adelantados, y para conseguirlo buscaban inversionistas prestamistas o algunas veces utilizaban sus propias fortunas. Una vez que lograban los fondos suficientes, formaban una hueste o tropa de conquista. Los soldados también podían aportar dinero, caballos y armas. La corona española se quedaba con el 20% de las riquezas obtenidas por el adelantado. Las primeras áreas conquistadas por los españoles fueron las islas del Caribe. Desde ahí Colón organizó expediciones para encontrar metales preciosos y para conquistar el resto de las Antillas. Por eso todas las islas Antillas fueron exploradas y dominadas por los españoles, quienes fundaron varias ciudades en ellas. Llenos de riquezas, obligaron a los indígenas a recolectar pepitas de oro en los ríos. Debido a las brutales exigencias de trabajo y los malos tratos, los aborígenes se rebelaron. La reacción española fue la captura de los protestantes y los esclavizaban. Pero aún así cada vez eran más los indígenas que se rebelaban. Por eso en el año 1500 los reyes católicos declararon a los aborígenes vasallos libres y se liberaron a los esclavizados. Para calmar las condiciones de los indígenas nació la encomienda, un sistema en el cual los aborígenes recibían protección y eran evangelizados. A cambio debían trabajar en las tierras de los encomenderos y pagarles un tributo. Las condiciones de vida de los aborígenes no mejoraron con las encomiendas. En cambio, se aumentaron los fallecimientos. En 1512, el padre Dominico Antonio de Montesinos denunció que los españoles no cumplían el deber de evangelizar a los aborígenes. Este deber había sido impuesto por el Papa al momento de bendecir la conquista. Por esto, la corona española intervino para evitar las consecuencias negativas económicas. Para ello se ordenó redactar un documento llamado Requerimiento que instaba a los indígenas a adoptar la fe católica y jurarle lealtad al rey de España. Este documento debía leerse a los nativos antes de iniciar una ocupación. Si los indígenas no la aceptaban, los españoles tenían derecho a imponer por la fuerza el dominio real y el cristianismo. ¿Cómo se puede explicar que un pequeño grupo de europeos logrará vencer tan rápidamente a estados habitados por millones de personas? Los europeos supieron aprovechar una serie de ventajas. Número 1. Creencias religiosas.
En un principio, los americanos creyeron que los invasores eran enviados de los dioses, así que mientras eran recibidos como divinidades, los conquistadores pudieron conocer la organización de las sociedades nativas. Número 2. Ventajas bélicas. Los caballos conocidos para las indígenas dieron a los españoles una ventaja en términos de sorpresa inicial y inmovilidad. También tenían armas de fuego y hierro frente a las armas de madera y piedra que usaban los americanos. Número 3. Ventajas biológicas. Las epidemias y las enfermedades fueron muy graves para los indígenas. La gripe, la viruela, el sarampión, la rubéola y la neumonía hicieron que los americanos se debiliten porque no habían desarrollado defensas naturales contra esos virus y bacterias traídos por los españoles. Número 4. Ventajas estratégicas. Una de las razones más importantes es la habilidad española de formar estrategias y de aliarse con los pueblos enemigos de los territorios que querían conquistar para asegurar el apoyo de tropas nativas.